Emanuel Sebane presents Strategies for Linux firmware porting. Create your own Frankenstein. In this talk, we will see how to analyze a typical firmware using routers and other embedded device in order to understand how to modify it and even port it to other types of hardware for which they were not designed. In this way, we will be able to fix bugs and security flaws left by the manufacturer, expand functionalities, and even use hardware that we don't really have. Bueno, ¿cómo está gente linda de la ECO? Mi nombre es Emanuel Civane, voy a estar dando esta charla sobre porting de firmwares y reversa. Ahora se preguntarán quién soy yo. Acá estoy yo, con el gran Ricardo, por supuesto. Soy desarrollador y líder técnico. Vengo desarrollando hace más de 10 años software. Me digo un poco para mis adentros también que soy hacker los fines de semana. Y formo parte del staff de indetectables.net, una comunidad bastante querida y conocida en Hispanoamérica desde hace más de 10 años. Es menos frecuente, pero bueno, también a veces arreglo cosas, las rompo, voy rotando. ¿De qué vamos a hablar hoy, muchachos? A ver. ¿Qué es un port? A mí me asombró que no esté en la RAE, ¿no? Siempre esperaba, no sé, como esos chistes de entrar y buscar whisky, fíjate cómo está escrito y todo eso, pero no estaba en la entrada de port, por lo menos yo no la encontré. ¿A qué llamamos port? Port sería el proceso de adaptar un software con el fin de lograr alguna forma de ejecución en un entorno informático que es diferente a aquel para el cual se diseñó originalmente. El término también se usa cuando se cambia el software, hardware para hacerlos utilizables en diferentes entornos. Básicamente acá donde entra el juego es el costo de volver a desarrollarlo, ¿no? Uno portea para no volver a desarrollar, sino como que nada avanzaría, estaríamos todo el tiempo volviendo a desarrollar todo. El gran ejemplo siempre que se usan para tener las charlas de porting es el Doom. El Doom es algo que siempre se recuerda, bueno, pues fue portado a infinidad de plataformas, consolas, y el gran ejemplo de lo que es un port imposible fue justamente ese port de Super Nintendo, que con mucha ingeniería reversa y garra se logró completar. Después, ¿por qué hacer un port? Bueno, justamente un poco de esto hablé en lo que sería el anterior, ¿no? Uno hace un port justamente para no volver a desarrollar todo de cero. Originalmente el principal interesado en algo así sería el desarrollador, o por lo menos eso era antiguamente. Ahora más que nada tiene como un revival todo lo que es porting, porque está muy de moda o muy usado por lo que es la comunidad de Maker. Porque lo utilizan, por ejemplo, para reutilizar algún hardware que tengan tirado o actualizar mucho de lo que es el hardware que está abandonado por los fabricantes, que lamentablemente es algo bastante común. O inclusive la vuelta de rosca que yo le encontré, y era por lo que realmente empecé a jugar con porting, era para lo que es utilizar hardware que realmente uno no tiene. Eh, lo bueno, originalmente el porting era más que nada algo para desarrolladores, ¿no? Como comenté en el anterior. Y el objetivo era justamente con un mismo código poder abarcar lo más posible sin volver a hacer la rueda de cero. Bueno, este llegó el momento interesante. ¿Qué vamos a portear? Yo tenía muchas ganas, hacía mucho tiempo venía jugando con todo lo que es embebido, y necesitaba una excusa, ¿no? Para hacerme lugar a todo este tiempo que demora uno en hacer un port, toda esa energía que gasta y hasta comprar hardware, ¿no? Que era la decisión difícil desde Argentina, ¿no? Que ponerme a comprar hardware para hacer un porting en mi tiempo libre. ¿Qué le pasaba, no? Y bueno, luego de mucho pensarlo, se me ocurrió darle a un hardware que hacía tiempo quería darle, bueno, pero no tenía la oportunidad. Y dije, ¿por qué no leemos un poco de lo que es la Pineapple, cómo está hecha y
y vemos si realmente me puedo hacer un port de ese firmware y correrlo en lo que yo quiera. Y bueno, ese fue el elegir el objetivo. Y una vez que uno ya tiene el objetivo elegido, llega el reconocimiento, ¿no? Vos tenés que ir reconociendo cómo está conformado, cómo está hecho ese objetivo para poder entender cómo lo vas a encarar y qué posibilidades realmente tenés de portear, ¿no? Porque si vos a reconocer el hardware y el software de lo que realmente querías portear te das cuenta que es una tarea titánica, bueno, pensás otras alternativas, ¿no? Como cambiar de hobby o comprarte el hardware original. En este caso, para todo lo que es reconocer el software, esta placa estaría buena verla en grande para ver más en detalle lo que es la placa madre. La página de la FCC es como nuestra amiga indispensable en todo esto. En esa página uno siempre encuentra, inclusive antes que, o sea, en realidad antes que salga al mercado, encuentra las fotos de lo que es el hardware por dentro y se puede empezar a hacer una idea de cómo está conformado. En este caso, el hardware está confirmado por un CPU, un SoC de Atheros, un AR9331, que es un MIPS. La arquitectura sería MIPS 32, que recuerdo es la última versión que habían hecho, y la variante la 24K. La memoria, que eso era lo escabroso para portar esto, es 64 megas, y el disco, que es lo estándar en todo esto embebido, que son 16 megas. Ahora vendría lo que sería reconocer el software. Esta ya la podemos ver en tamaño normal. Para reconocer el software, yo usé lo que es Firmware Mod-Kit. Es un conjunto de herramientas justamente para todo lo que es desempaquetar y empaquetar un firmware. Así que es muy cómodo trabajar con esto. Si no hay que trabajar directamente con Bilwalk y otras cosas, pero es mejor usar esto y ir de una. Yo más o menos ya tenía una idea porque cuando te logueas a la Pineapple en las fotos ya veías que era OpenWRT. De todas formas uno lo tiene que desarmar y lo tiene que ver a ver qué encuentra. Una vez que vos con Firmware Mod-Kit desarmás lo que es el firmware, te termina quedando el file system entero tal cual lo usa el equipo. Este file system, nosotros lo que vamos a hacer es revisar bastante lo que es la carpeta, etcétera, y donde siempre está la buena data es con el OS Release o el Banner o el OpenWR Release. Ahí encontrás buena data. Acá justo puse una foto a modo de ejemplo de lo que vamos a encontrar. Y por ejemplo nos dice, bueno, qué es OpenWRT, qué versión, que eso nos va a servir más adelante. Lo que es la arquitectura, lo que es el board y más o menos con qué cosas se compiló ese firmware. Todo esto es vital a la hora de que nosotros realmente queramos portarlo. O sea, nosotros hasta nos podríamos ahorrar realmente lo que es el paso anterior y podríamos abrir el firmware y ya acá vemos que es un MIPS 24K y ya vemos que el board depende de estos SOCs Atheros. O sea, ya solo con esto ya nos damos una gran idea sin dar muchas vueltas. Y ahora viene un paso escabroso, ¿no? Porque tenemos que buscar un candidato para suplir ese hardware original. Y justamente, como vimos que tenía 64 MB de memoria, no es que abunde justo el hardware con ese SOC y 64 MB de memoria. Así que luego de leer muchas hojas de datos y buscar bastante, vamos a llegar a nuestro candidato. Afortunadamente había un candidato que era exactamente igual. Realmente es prácticamente un clon. Es el mismo SOC y es un router que hace la empresa GLINET y está pensado bastante para lo que es el making y IoT. Así que este router es interesante tenerlo para jugar. Aunque no sería realmente hoy en día el mejor hardware para jugar. Acá vamos a ver lo que es el video número 1. Porque nosotros no, o sea,
es exactamente el mismo hardware que la Nano original, pero nos vamos a dar cuenta que realmente no podemos simplemente poner el firmware original y esperar que ande. Si nosotros llegamos a hacer eso, realmente lo que va a pasar es que vamos a caer en un boot loop y no la vamos a pasar muy bien, que digamos. Porque realmente ese firmware no está preparado para el board. Así que como que no va a andar. Va a estar entrando en lo que es un boot loop, que es básicamente bootear una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sería algo así como el primo del kernel panic, que también nos pudiera pasar. O sea, si hubiéramos tenido un poco más de suerte, hubiera booteado bien y hubiéramos visto un kernel panic. Este sería como el paso previo, ¿no? Porque todavía no cargó el kernel. Este boot loop que vimos justamente sería el kernel que no pudo cargar y está rompiendo en ese paso. Bueno, en este caso... Uy. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, en este paso, como es un hardware viejo, realmente creo que el año es de 2016 salió la Peanut Nato. Como es un hardware viejo, realmente ya hubo intentos de un acercamiento similar hasta con el mismo hardware anfitrión. Así que, por más que no lo hubiera, es recomendable hacer un par de búsquedas en Google a ver qué encontramos. Si realmente alguien intentó algo así para ver qué aprendemos. Era interesante el acercamiento que encontraron porque mezclan el file system original con lo que es el que nosotros vamos a buildear en OpenWRT, y así en esa mezcolanza, mal que mal, algo anda. Pero ¿qué tiene de malo esto? Que en realidad uno no puede hacer un firmware así, mezclando todo en una batidora y dándole. Porque todo lo que es embebido uno cuida bastante el peso, y al hacer eso justamente ya no estás cuidando el peso. Y el problema que van a tener ahí es que realmente no estarían teniendo overlay partition, todo ese espacio que se termina quedando en el firmware para que lo que son las modificaciones que uno hace en el sistema embebido, todos los archivos que guarda, todo eso queda en ese overlay partition. Y bueno, ese espacio uno lo necesita. Si uno genera un firmware con lo que es poco overlay partition, lo que nos va a pasar es que va a quedar medio roto. Es muy probable que muchas veces pasa que uno lo genera igual y anda un poco con el tiempo, pero no termina andando. De repente, un día para otro, simplemente se muere, que es algo que pasa bastante. Así que había que pensar otro acercamiento. Y el acercamiento que a mí se me ocurrió, bueno, justamente para pensar un acercamiento correcto, había que entender la estructura de un firmware. Y por eso llegamos acá. Bueno, después de leer bastante, básicamente un dispositivo de este tipo tiene un bootloader. Ese bootloader termina cargando un kernel Linux, y ese kernel Linux interactúa con un file system. Lo ideal, yo entendí, al entender realmente cómo estaba conformado un firmware, era que nosotros hagamos un kernel que realmente soporte el board anfitrión que iba a correr todo, y que interactúe con el file system original, lo más original posible, para no alterar el peso ni alterar nada que pueda llegar a romper lo que realmente queríamos. Así que luego de entender esto, llegaba el momento de planificar, ¿no? Cómo íbamos a hacer ese acercamiento para poder correr todo. Y bueno, esto justamente lo terminé contando en la filmina anterior, como diría Alberto. Nosotros tenemos, nuestro firmware tiene un file system, y nuestro kernel va a interactuar con ese file system. Y o sea, la idea es que tengamos realmente un kernel
que corra perfectamente en nuestro nuevo hardware anfitrión. Y llegado a este punto, ya tenemos nuestro objetivo bien claro, tenemos nuestro hardware anfitrión bien claro y tenemos nuestro acercamiento. Prácticamente tenemos todo lo que es planificación, ya lo tenemos cubierto. Así que tendríamos que empezar a pensar cómo ir a algo más concreto, más práctico, más físico. En este caso tendríamos que armar nuestro laboratorio para poder empezar nuestra tarea. En este caso yo lo básico que usé sería algo vital, una interfaz universal de esas URAR o a USB. Tenemos desde el Piratebus, que es algo que bastante usado en su momento, hasta lo usaba la NSA. Como no tuvo mucho soporte después ese proyecto, todos los que están jugando con todo lo que esto es embebido se pasaron a Shikra. Shikra está muy bueno, tiene soporte, que es lo más interesante, y se consiguen las placas. Pero algo bueno para estas latitudes es que realmente no necesitamos ninguno de esos dos. Con comprar una de esas interfaces URAR a USB que valen $1 o $2, estamos cubiertos. Así que podemos ir por esa interfaz barata y seguimos para adelante. Bueno, después lo básico sería una herramienta para un pack. Ahí caemos de vuelta en Firmware Modkit, que es nuestra navaja suiza. Eso nos va a salvar siempre, realmente es muy cómodo. Y llegado el caso que nosotros realmente queramos descompilar todo esto, gracias a los chicos de la NSA tenemos Ghidra, que realmente es ideal para estas tareas. Realmente a mí me sirvió bastante. Y después lo básico, ¿no? Podemos necesitar un multímetro, destornilladores, las púas que son para desarmar, soldador, ahí todo suma, todo eso suma. Muchas veces, no sé, son las 3 de la mañana y tuviste algún accidente con un hardware y tenés que encontrar una solución o irte a dormir, y hay gente que no le gusta irse a dormir, así que tenés que improvisar. Con esto estaría por lo menos un laboratorio básico para encarar esta tarea. Ahora viene preparar el terreno, ¿no? Con todas estas herramientas que compramos. Lo más recomendable sería usar nuestra interfase URAR USB, conectarnos al board, que va a ser el anfitrión, no el original, sino el anfitrión al que vamos a portear. Y esto es vital porque se nos va a morir muchas veces, se va a romper todo muchas veces, y nosotros tenemos que entender qué está pasando y por qué se rompe y cómo solucionarlo. La realidad, lo más cómodo es tener enchufado siempre el anfitrión y ir estando todo el tiempo guardando las sesiones de PuTTY o lo que usemos para conectarnos por serial, y guardar todas esas sesiones e ir comparando. Porque toda esa información de debugging te termina salvando en algún momento, y si no, se termina siendo bastante engorroso, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un por a ciegas, o por lo menos así lo llamo yo. Porque en realidad nosotros no somos desarrolladores de todo este hardware, ni tenemos realmente documentación o el código fuente o nada. Simplemente bajamos un firmware y empezamos a navegar. Así que realmente necesitamos un salvavidas por lo menos, y ese salvavidas va a ser conectar el anfitrión por USB y ir viendo todo el tiempo qué se nos rompe, que puede ser bastante y todo el tiempo. Bueno, acá hablo un poco más de lo que es el URART. Básicamente el URAR, o por lo menos como lo describo yo, sería un serial de bajo voltaje, porque si no es prácticamente el mismo estándar, es calcado, y la principal diferencia que vemos realmente es el rango con que trabaja, ¿no? URAR trabaja el rango de 5 a 3.3 voltios, y bueno, pues casualmente este es el estándar. URAR es el estándar de puerto de debugging de todo lo que es embebido. Así que si queremos jugar con embebido, tenemos que tener una interfaz de estas y darle nomás.
Ahora llega el momento aburrido, podría decirse, que es hacer el kernel. ¿Por qué aburrido? Y bueno, porque entre que se baja, se buildea el kernel y todo eso pueden pasar tranquilamente una hora. Eh, Inclusive es bastante engorroso porque nosotros no tenemos mucha... Va, en realidad sí sabemos porque en el firmware que destripamos, nosotros vimos todos los módulos que hay en la carpeta de módulos de kernel. Así que mal nosotros tenemos que ir viendo qué módulos usaron y hacer nuestra configuración de kernel. Y entre que vas viendo qué módulos usaron, qué cosas usaron, compilamos, eh, se tarda bastante. En realidad, mientras más derecho hagamos el port, o sea, si elegimos el mismo SOC, si elegimos las mismas optimizaciones, si tenemos suerte, por supuesto, ¿no? Si tenemos bastante suerte y sale bastante derecho, realmente ni siquiera hace falta compilar todos los módulos. Pero también en la práctica nos puede pasar que no pegamos una y tenemos que compilar de vuelta todos los módulos para nuestro kernel y tenemos que compilar todo lo que va atado al kernel, lo tenemos que compilar. Así que para que no sea tan engorroso, yo les dejé lo que es subida la config de mi OpenWRT. Igual esta sería la versión charla. En la versión workshop que vamos a hacer de todo esto, yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes puedan usar todos esos links que puse de referencia y bajar todo rápido. Y bueno, con esta config pueden levantar una imagen para este hardware que estamos usando de anfitrión bastante similar a nuestro hardware objetivo. Así que les ahorré bastante tiempo. Bueno, ahora llega la tarea. Bueno, a esta altura ya tendríamos nuestra compilación de OpenWRT hecha. Así que lo único que nos queda es unir todo ese file system original con todo lo que estamos modificando. Esta parte básicamente sería desempaquetar el sysusgrade.bin que se nos va a generar en OpenWRT y nosotros cuando lo desempaquetemos vamos a ver que se nos aparece el kernel que se llama header.im. Esto, como es muy engorroso realmente decirlo, hice un video que, bueno, se va a ver medio rápido, pero se va a ver más visual y va a ser más divertido. Ahora vamos a ver el video en pantalla completo mientras sigo explicando un poco. Nosotros básicamente estaríamos, bueno, este paso ya tenemos buildeada nuestro firmware. Y ahí se puede ver, ahora lo podemos ver un poquito más grande. Ahí se ve que estoy bajando el firmware, lo que es el firmware original, y lo estoy desempaquetando con firmware modkit. Una vez que desempaquetemos esto, ya tendríamos el firmware de nuestro anfitrión desempaquetado. Tenemos el nuestro. Y nosotros vamos a descomprimir, desempaquetar también el nuestro. Y vamos a hacer esta unión de pisar del original el header.im, que básicamente el header.im sería el kernel comprimido. Una vez que tengamos esta versión con nuestro kernel, y en este paso podríamos hacer modificaciones al file system. Si nosotros ya vimos que tenemos que hacer alguna modificación, tenemos que tocar algo, el paso correcto para hacerlo sería este. Así que básicamente nosotros modificamos lo que tengamos que modificar para que realmente termine andando todo, ¿no? Y ahora llegamos a darle forma al port. ¿Qué sería darle forma al port? Bueno, nosotros ya tenemos unido nuestro kernel con lo que sería el firmware que vamos a flashear. Así que básicamente acá es donde entramos en un loop en el que vamos tocando cosas de lo que es el build que hace el kernel, o del file system, o lo que veamos que queremos tocar.
y tenemos que volver a empaquetar todo en firmware modkit y flashear. Esta parte suele ser bastante pesada y súper engorrosa. Básicamente estás una y otra vez flasheando el dispositivo, reiniciando todo, debugueando ahí por UART. Casualmente ahí está el hardware anfitrión mío enchufado por UART. Ahí se puede ver en la foto una de estas interfaces USB baratas de $1 o $2. Son bastante útiles. Y si nos pasa algo y se rompe, bueno, la tiramos, compramos otra. Es bastante cómodo eso realmente. Y bueno, es darle una y otra vez, una y otra vez. A modo de consejo, porque hay veces que para que realmente encaje todo esto tenemos que modificar cosas de file system, es que hay que pegar una mirada bien en lo que hay en la carpeta, etcétera, en el UCI defaults, que siempre ahí vamos a encontrar los scripts de inicio, algo vamos a encontrar siempre que tenga de modificarse. Y en el preinit, que sería el preinit, sería algo así como el primer arranque del dispositivo. Ahí no es raro que tengamos que modificar algo. Básicamente lo recomendable es hacer un diff del file system básico contra el file system que nosotros que tiene nuestro objetivo, y vamos viendo qué modificaciones hay, qué nuevos archivos hay, qué cambiaron, y tenemos que revisar caso a caso y ver realmente qué nos tenemos que traer. Esto les puede llevar días tranquilamente, es bastante engorroso, y si llega a estar complicado, engorroso al cuadrado. Acá tenemos el video número 3, donde se puede ver un poco de qué pasa internamente, ¿no? Porque idealmente nosotros vamos a estar conectados. Sí, vamos al video. Idealmente nosotros vamos a estar conectados todo el tiempo por UART, como había recomendado en otra de estas filminas. Y nosotros vamos a ver el proceso del boot, que acá vamos a ver un U-boot que se usa mucho en todo lo que es embebido con este SOC. El U-boot va a cargar el kernel, idealmente, ¿no? Justamente si nosotros entramos a recovery, va a cargar recovery, y ahora lo que vamos a ver ahí es cómo en recovery recibe el archivo y lo empieza a flashear. Es un proceso estresante que dura 1 o 2 minutos y que o sale todo bien o sale todo mal, pero por suerte en este hardware nosotros podemos romper todo y volver a empezar, así que no es que si sale algo mal en este paso estamos fritos y perdemos todo. Realmente volvemos a tener recovery y volvemos a flashear. Idealmente, después de que termine este proceso de grabar la imagen nueva y de bootear, va a arrancar lo que sería el kernel nuestro nuevo, y va a arrancar realmente tal cual el hardware como debería andar. Nos puede pasar que entre en un kernel panic, o inclusive que entre en ese boot loop que vimos al principio, porque por ahí compilamos el kernel en alguna configuración, en algo extraño que bueno, justo no era soportado por toda esa configuración, y de vuelta entra ese boot loop que no es un kernel panic. Pero si no caímos en el boot loop ni caímos en el kernel panic, nos va a bootear perfectamente bien el hardware. Y acá es donde entramos, que tenemos que seguir debugueando y seguir viendo realmente que levante todo bien. Y si pasamos esta etapa y terminamos de pulir todos estos aspectos y todas estas situaciones que se pueden llegar a dar, que no sé, no nos va a levantar un servicio, o justamente el desarrollador se cansó que la gente, bueno, haga estas cosas con su hardware y puso algún chequeo por hard. Bueno, nosotros tenemos que ir viendo todos esos casos y viendo cómo los solucionamos y cómo los llevamos adelante. Ahora vamos a volver a lo que es la diapositiva. Nosotros, llegado a este punto, básicamente
Lo único, nuestro port o debería estar completo o debería necesitar más trabajo, o hasta puede ser que nos demos cuenta que realmente nuestro port no tenemos tiempo para dedicarle todas las horas que debería o ya no nos interesa y bueno, lo dejamos ahí. Pero llegado a este punto es pulir nuestro firmware hasta que quede andando igual al original o mejor, porque nosotros podemos, ahí entran las modificaciones y todo lo que nosotros podemos agregar, que el desarrollador original no agregó, y con esto podemos hacer mejoras, ¿no? Por eso comenté al principio que esto se está usando mucho, todos estos métodos se están usando mucho en la comunidad Maker, porque vos podés agarrar un hardware totalmente abandonado y le das una nueva vida. Por ejemplo, en todo lo que es embebido IoT se usa esto para... Muchos no le dan soporte a MQTT y muchas veces es interesante tener, no sé, un artefacto que realmente te mande los mensajes por ahí o realmente tener algún servidor barato de MQTT interno. Entonces es bastante común que flasheen y que hagan modificaciones para soporte de estos protocolos y mejoras de este tipo. También hay casos un poco más puntuales, como por ejemplo en lo que es el bridge de Philips, el Hue, que por ejemplo el hardware originalmente soporta Wi-Fi, pero el fabricante por algún motivo realmente no le puso el soporte. Así que muchos lo que hacen es, justamente está basado en OpenWRT y, y lo que hacen es, bueno, eh, flashan los módulos de kernel y los pasan armando, creo que, no sé si terminan armando un firmware nuevo o realmente pasan solamente el módulo de kernel y un par de cosas y lo sacan andando. Pero es bastante común que o hagan un kernel nuevo o pasen solo los módulos, pero con este tipo de técnicas y todo esas herramientas que mostré, hay bastantes como herramientas para jugar, si uno realmente quiere jugar con un embebido. Bueno, eh, como dice Box Bunny, esto sería todo, amigos. Gracias por participar. Nosotros vamos a estar un poco... o sea, esta sería la parte de charla, pero todo el que quiera hay un workshop de esto, donde vamos a estar hablando por Discord, de las dudas que tengan o lo que tengan ganas de hacer. Idealmente deberían tener, no sé, un router de estos y podemos darle para adelante, o simplemente por ahí quieren jugar con otro firmware o simplemente quieren hablar y ver qué técnicas pueden hacer. Eh, También pueden pasarse por la comunidad de Indetectables, que la idea es darle a todo lo que es embebido más fuerte en lo que queda del año, si, si podemos, ¿no? Pero bueno, nos vemos en la segunda parte de esto, que sería el workshop, así que están todos invitados a seguirla ahí. Eh, Abrazo, gente, y bueno, vamos por Discord ahora.